Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Les saludo. Mi nombre es María Andrea Torres. Soy la asesora encargada del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tuve un problema técnico y en este momento no pude acceder a la cámara para poder saludarlos, por lo menos por este medio. Pero pues bueno, en un par de días sé que nos vamos a estar viendo ahí por medio digital, también en una reunión que vamos a tener. Entonces por el momento pues pido excusas, únicamente me van a escuchar, pero pues espero que la información que les entregue sea clara y lo más importante que pues se ponga en práctica, ¿sí? Porque pues es la intención final. La reunión que estamos iniciando es exclusivamente dirigida al COPAST. No sé si todos tienen claro qué es el COPAST por sus siglas. Bueno, se responden ahí si lo tienen claro o no. Probablemente no, y pues no hay inconveniente. El tema es que empecemos ya a familiarizarnos con estos conceptos. El COPAST es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es seguridad y salud en el trabajo? Básicamente, seguridad y salud en el trabajo son las actividades que la empresa desarrolla para procurar que el estado de salud de los trabajadores se mantenga en un nivel óptimo. Es decir, que se prevengan los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Sabemos que en el sector Palma los accidentes pues normalmente ocurren. Es difícil hablar de una empresa que tenga 0 accidentes en plantación, por ejemplo. Si la conocen me pueden contar cuál es, porque sí me gustaría de pronto aprender de esa experiencia, aunque creo que me atrevería a decir que no existe, porque pues es una labor que es bastante exigente, a su vez pues requiere bastante destreza, en especial en la etapa de cosecha requiere de una habilidad pues tanto de experiencia como conocimiento, y pues por situaciones quizás de ubicación, bueno, ya más adelante en otra capacitación vamos a hablar como tal de los riesgos. El día de hoy únicamente vamos a hablar de las funciones y responsabilidades del COPAST. Entonces les estaba contando sobre el objetivo como tal de la reunión y de seguridad y salud en el trabajo como tal, teniendo en cuenta que este es el primer encuentro que tenemos ya pues con ustedes directamente. Me hablo por mí. Yo estuve visitándolos en febrero, hicimos un recorrido, no sé si pronto con alguno de ustedes me crucé, pero bueno, la idea es retomar este mes el trabajo, que sea un trabajo pues de equipo. El tema de la prevención de accidentes y enfermedades no es digamos, responsabilidad, por decirlo así, o no se lograría a cargo pues de una sola persona en la empresa. Se requiere de un equipo de trabajo que permita cumplir con las actividades que buscan ese objetivo, y es que las personas, pues si no vamos a llegar a una accidentalidad 0, por lo menos que bajemos los índices que tenemos en este momento. Entonces el gobierno nacional hace ya años atrás ha indicado a las empresas que deben conformar un comité de seguridad, sí, si quieren llamarlo así para no enredarse con el nombre. Es un comité de seguridad, básicamente está enfocado en prevenir accidentes y enfermedades laborales. Entonces ustedes han sido elegidos por los trabajadores para ser parte de este comité, y también la empresa ha elegido pues a sus representantes. Entonces quienes están reunidos conforman el comité el día de hoy, y pues la idea es empezar a trabajar de la mano, porque pues ustedes saben que estamos atravesando una etapa de emergencia sanitaria donde nos están llevando a un aislamiento, donde hay algunas situaciones allá específicas que de pronto nos impiden viajar con mucha frecuencia, o en este caso, en este momento puntual, desplazarnos. Entonces, si el tema es, pues yo les voy a estar acompañando
por ahora a través del ICET vamos a hacer como ese acompañamiento, y obviamente con su jefe de campo y supervisor también van a ser pues mano derecha en este proceso. Pero sí quiero saber, pues ya ahí con LICET me apoya, saber si contamos con su disposición para implementar pues todo lo que tiene que ver con las actividades de prevención. ¿Por qué les digo con su disposición? Porque pues el COPAS, es decir, el Comité de Seguridad, requiere de que ustedes pues participen. Quizás en un principio únicamente lo van a hacer contándonos un poco más sobre lo que está pasando allá, las situaciones de riesgo más específicas, si hay alguna mejora que se requiera en alguna herramienta, en algún proceso. Entonces son ustedes los que conocen y los que son expertos en el tema, por tanto necesitamos de su apoyo. Y como les decía, pues también hay una responsabilidad como trabajadores desde reportar las condiciones de riesgo que ustedes identifiquen allá y que los puedan llegar a lesionar o sí, simplemente a afectar su salud como tal. Entonces, bueno, para resumir la introducción, ustedes hacen parte del comité de seguridad y a partir de hoy nos vamos a empezar a reunir una vez al mes. Una vez al mes, lo que les digo, además de esa reunión, vamos a hacer unas pequeñas capacitaciones como estas para que ustedes vayan entrando un poco en materia y vayan conociendo pues de qué se trata este tema, por qué están involucrados, cómo se pueden involucrar y cómo pueden dar su aporte en nombre de todos los trabajadores, porque finalmente ustedes son representantes de los trabajadores ante la gerencia. Entonces les recuerdo mi nombre, yo soy Andrea Torres y vamos a iniciar entonces el tema. El objetivo pues ya se los resumí. Básicamente que hoy podamos tener unos conceptos básicos claros y puedan conocer cuáles son sus responsabilidades. Bueno, si vemos esta imagen, nos encontramos con una plantación. Ya ustedes están más que familiarizados con este terreno, con este ambiente de trabajo, pero básicamente la traje porque considero que es allí donde tenemos que empezar a trabajar fuerte el tema de la accidentalidad, es decir, lo que les decía hace un momento. Sabemos que las actividades puntuales que realizamos, el uso de herramientas, los desplazamientos, el manejo de cargas, digamos las manipulaciones del fruto, ¿sí? Los transportes, en este caso, ellos antañan un riesgo como tal. Entonces, ¿un riesgo de qué? De que yo pueda accidentarme o enfermarme. Algunos de ustedes quizás lo han vivido, algunos de ustedes quizás se han accidentado. Entonces, realmente no lo vean como una pérdida para la empresa, es más una pérdida para el trabajador, ¿sí? Porque pues está poniendo en riesgo su salud y su vida. Entonces, la imagen como tal se las muestro porque pues quiero mostrarles lo que tiene que ver con conceptos básicos de riesgo y peligro. Entonces son pequeños términos que ustedes ya como COPAS, como Comité de Seguridad, deben empezar a manejar. Entonces por un momento piensen cuáles son los riesgos que ustedes pudiesen encontrar al entrar en un terreno como estos. ¿Qué riesgos podrían encontrar? Lo que les digo, riesgo de accidentarse o de enfermarse. ¿Qué podría pasar? Entonces si quieren ahí en 30 segunditos comentan cuáles serían esos riesgos que pueden tener al entrar como tal a plantación y obviamente al ejecutar las actividades de cosecha, ¿sí? En general las diferentes actividades del proceso, ¿sí? Desde el control, el mantenimiento, la siembra, bueno, sanidad y todas las que sabemos que componen el proceso, pero pues en este caso a nivel general comentar cuáles son esos riesgos. Bueno, entonces para continuar tenemos aquí a una persona que está ya haciendo alguna labor de cosecha con su herramienta, su dotación, sus elementos de protección, y es aquí donde yo pues les expreso de antemano, porque pues también vamos a hablar del tema de elementos de protección en otro espacio, pero hoy sí considero que para la labor que se realiza
y teniendo en cuenta que hacer un control de ingeniería, que ya más adelante les explicaré qué es, no aplica en muchos casos por las características de la planta, por la altura, por el proceso en sí mismo, que pues es un proceso manual. Entonces la protección personal cobra una fuerza muy importante. Es decir, ustedes como trabajadores deben protegerse pues al enfrentarse a los riesgos que ya me imagino que mencionaron, como cuáles son. Por ejemplo, caída de objetos, por ejemplo, la exposición al ruido, por ejemplo, la exposición a las partículas o proyección de partículas en ojos, el contacto con superficies cortantes o punzantes, el simple desplazamiento a pie por terrenos inestables o irregulares, el manejo de vehículos. Son situaciones que los ponen a ustedes en riesgo. Entonces, en este caso, para el manejo de fruto, para el manejo de herramienta, para la caída de objetos, pues existen elementos de protección que buscan que la consecuencia de ese accidente pues no sea tan grave. Realmente el usar el casco o los guantes no les va a impedir que se accidenten, eso me imagino que lo tiene claro, pero sí es un elemento que nos disminuye la consecuencia, ¿sí? Es decir, es diferente un golpe en la cabeza de un fruto, por ejemplo, con casco, a un golpe cuando no tengo el casco. Obviamente la consecuencia es mucho más grave. Entonces, sí hemos estado conversando y hemos visto algunas falencias, dificultades y incumplimiento, esa es la palabra, en el uso de los elementos de protección. Entonces, es un llamado a que ustedes como miembros del comité puedan empezar a ejercer esa función, y hablo función porque esto ya hace parte como una responsabilidad contractual, es decir, ustedes como trabajadores y habiendo sido elegidos, es casi una función más de su cargo. Entonces deben ustedes empezar a identificar cuáles son esas personas que, espero que no sean ustedes, empecemos por ahí, que no están cumpliendo a cabalidad con ese uso correcto de los elementos. Porque ese es otro punto, no es solamente que yo lo use, sino de qué manera lo estoy usando. Yo me encuentro a veces en las inspecciones que hago, no, es que tengo el casco, pero debajo del casco uso una pañoleta, encima me pongo una gorra y encima me pongo el casco, o es que yo lo amarro con una cuerda para que sea más... Bueno, y encuentra uno una cantidad de alteraciones, llamémoslo así, del elemento, que finalmente pues impiden que él dé la protección que debe dar. Entonces sí les hago la invitación a que hoy pues ya empecemos a ejercer esa función de, si vemos a un compañero, o sea, hombre, si lo veo que no tiene su casco, que no está protegiendo sus ojos, que no tiene sus guantes y está exponiéndose, por ejemplo, no sé, un ejemplo, el trabajo en guadaña, una persona que no tenga su careta, que no tenga su casco, que no tenga sus canilleras, es decir, está en un riesgo alto. ¿De qué manera yo, como, no solamente como miembro del comité de seguridad, sino como compañero de trabajo, estoy alertando a esa persona a que use esos elementos? Entonces, sí es una invitación que les quiero dejar hoy. Bueno, entonces hablemos de los conceptos de peligro, riesgo, incidente y accidente. Básicamente traigo este ejemplo que me parece el más sencillo. Quizás si alguno de ustedes ya estuvo en la inducción que alcanzamos a hacer a través del ICET, de pronto recuerdan este gráfico. Si no, pues me permiten. Cuando hablamos de una cáscara de plátano, en un área, en un pasillo, en cualquier parte, por ejemplo en su casa, pensemos, en la casa de cada uno de ustedes, una cáscara en el piso, sabemos que es un peligro, ¿no? El peligro como tal es la fuente que me puede llegar a generar un daño cuando yo entro a exponerme con él. Entonces ahí vemos la cascarita de plátano. Ahora, si yo entro a transitar por el área donde está esa cáscara, pues efectivamente yo me voy a poder lesionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque me voy a poder caer o me voy a poder resbalar. Entonces, en este caso ahí es cuando hablamos de
los incidentes o los accidentes. Es importante que ustedes empiecen a tener claridad y así cuando lo comenten con sus compañeros, si tienen la oportunidad, saber diferenciar qué es un incidente y un accidente. El accidente es aquel que me genera un daño, una lesión, ¿sí? Una lesión. Entonces ustedes, no, me pullé con la hoja, que me pullé con esto, que me cayó el fruto, que me corté con la herramienta, son accidentes porque tenemos lesiones. Entonces, y obviamente ustedes saben, tenemos que reportarlos inmediatamente ocurran. Ahora, los incidentes son, como ustedes lo ven ahí en la imagen, un casi accidente, es decir, se resbaló pero se sostuvo, no se cayó, es decir, no hubo lesión. En ese caso hablamos de que eso es un incidente más no un accidente. Pero también es muy importante reportarlos. Yo aquí les hago otro llamado y les pido su colaboración para que hablen con la gente y pues por favor los incidentes también hay que reportarlos. No importa que no haya una lesión, no importa que no tenga que irse para la clínica de urgencias. Es necesario para la empresa conocer qué está pasando y esos accidentes, esos incidentes que ocurren que no los han lesionado a ustedes, pero que si ustedes no los reportan y la empresa pudo haber hecho algo para que en la siguiente oportunidad alguien salga lesionado, para evitar que alguien salga lesionado en la siguiente oportunidad, pues entonces yo creo que cada uno de ustedes no creo que quieran llevar como esa carguita ahí, pues de que de pronto mi compañero, no sé, se lesionó un brazo grave y yo pude haber reportado la condición y no lo hice, pues es como esa responsabilidad también. De invitación a reportar los incidentes y los accidentes. Espero que con este ejemplo les haya quedado claro lo que es peligro y riesgo, incidente y accidente. ¿Qué es el COPAS? Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Esa era una pequeña introducción. El COPAS es un comité, sus siglas traducen Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es un organismo de promoción y vigilancia. ¿Qué debe promover? Pues la salud, la seguridad. ¿Y qué debe vigilar? El cumplimiento de las normas, las políticas, los reglamentos, la legislación en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? ¿Qué característica tiene este comité? ¿Por qué dirán ustedes, pero por qué estamos nosotros aquí? ¿Por qué no solamente es el señor Jorge? ¿Por qué no solamente es el señor Reinaldo? ¿Por qué me metieron a mí en esto? Que es que yo no tengo tiempo, yo me tengo que ir rápido, después del turno, después de la jornada. Pero pues lo que les decía en un principio, el gobierno los ha vinculado a ustedes como trabajadores porque son ustedes quienes tienen la información pues, más importante para hacer prevención. Entonces, por eso sí necesito que, así como fueron elegidos, se tomen esto pues como con mucha seriedad, ¿sí? Y pues puedan empezar a dar sus aportes desde ya. Tienen características como que está conformado por igual número de representantes por la empresa y por los trabajadores. Entonces, según el número de trabajadores de la empresa, se conforma de esta manera. Para empresas entre 10 y 49 trabajadores, que ahí está Palmariza ubicada, debe tener un representante por la empresa, un representante por los trabajadores y cada uno debe tener su suplente. Por eso es que el comité está conformado por 4 personas. Entonces son las personas con las cuales se trabaja de la mano. En este caso yo trabajaría de la mano, Lisette trabajaría de la mano, y que nos vamos a reunir mensualmente para hacer seguimiento a qué, a cómo vamos en accidentes, qué está pasando, por qué se está accidentando la gente, qué hace falta, qué inquietudes tiene la gente respecto al tema de seguridad o salud. Nos reuniremos también para mirar si hay alguna necesidad de capacitación en la gente, no solamente en seguridad, sino también en cuanto al proceso. También lo pueden transmitir de esa manera, porque pues el que las personas estén capacitadas correctamente en su labor o en su cargo, pues eso nos aporta a que la accidentalidad baje. Entonces son temas que vamos a tratar en las reuniones. Hay otro tema importante que es la prevención del coronavirus. Ustedes saben que en este momento es un riesgo adicional que pues por la interacción con las personas podemos llegar a contagiarnos, o no solamente con las personas, sino por superficies que estén contaminadas. Entonces
Ya más adelante, pues en otro espacio que hablemos del coronavirus y en una capacitación de este tema, van a entender cuál es el rol de ustedes con esa vigilancia. Sabemos que pues en plantación ustedes guardan esa distancia de más de 2 metros y mucho más, entonces el tapabocas entiendo que no lo usan allí, pero pues sí en otros espacios. Cuando llegan a la oficina lo deben usar, ¿sí? Al entrar a la oficina inmediatamente deben tener su tapabocas puesto, al llegar a la finca porque vienen de la calle, al salir. Entonces son situaciones como la desinfección, el lavado pues de su ropa de trabajo, todo el tema de desinfección de herramientas, que es lo que vamos a empezar a trabajar ahora. Entonces, para no salirme del tema, estamos aquí con el COPAS, lo conforma, o el Comité de Seguridad lo conforman 4 trabajadores para la empresa, que son ustedes. Bueno, las funciones. Hay una resolución que es bastante antigua, por decirlo de alguna manera, que ya empezó a definir cuáles eran las funciones de este comité. Entonces, proponer la ejecución de actividades que procuren y mantengan salud en los lugares y ambientes de trabajo. Realmente, más allá, así lo dice literalmente la resolución, pero más allá que la salud en los lugares, se habla de salud en las personas. Entonces, lo que buscamos es que ustedes estén en una condición de salud óptima, ¿sí? Y en el ambiente de trabajo, pues que los riesgos estén controlados. Colaborar con funcionarios de entidades gubernamentales que desarrollen actividades en la empresa. Que tenemos una visita de la alcaldía, que tenemos una visita de la Secretaría de Salud, que tenemos una visita, no sé, de un ente regulador, ¿sí? Del Ministerio de Trabajo, que tenemos una visita de cualquier entidad que haga vigilancia. En este caso, el COPAS es un ente o juega un papel importante porque pues es por medio del cual se va a comunicar cómo estamos avanzando en el tema de seguridad en la empresa. Entonces, cualquier ente de control puede llegar a hacer una inspección, una visita, no necesariamente tiene que ser presencial, a veces las atienden en el área administrativa. Entonces, pero en algún momento pues ustedes quizás hagan parte de una de estas visitas, entonces se requiere, y la norma lo pide, que ustedes colaboren con esos funcionarios. Vigilar el desarrollo de las actividades de medicina, higiene y seguridad industrial. En otras palabras sencillas, participar de las actividades que hagamos desde este programa que estamos desarrollando. No solo participar, sino también promover esa participación de los demás. Bueno, esta imagen nos muestra un poco de cuál es una de las funciones importantes del comité, y es la labor de inspección. La norma nos pide que ustedes, como miembros del comité, deben participar y hacer inspecciones. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿qué inspecciones voy a hacer? Bueno, ya con Lisette se van a reunir y ella les va a dar detalles de cuáles son esas inspecciones. Pero, por ejemplo, que un mes Lisette les pida apoyo para hacer una inspección de áreas, es decir, que revisen cómo están los terrenos, que revisen cómo está, si hay de pronto mucha zanja, mucho hueco, que revisen cómo es el estado de la herramienta, en qué estado está, cosas de ese tipo, obviamente con el ánimo de la prevención del accidente. Que revisemos cómo están los elementos de protección, que revisemos los extintores, que revisemos cómo estamos con el botiquín, que revisemos cómo están las bodegas organizadas. Entonces son cosas que le aportan a la seguridad y que pues ustedes deben vincularse en este proceso de inspección. Otra función importante es colaborar con el análisis de causas de accidentes y enfermedades y proponer medidas correctivas. Entonces ahí volvemos a lo que les decía en un principio. Proponer medidas correctivas, es decir, dar aportes desde su experiencia, desde su conocimiento de cómo se puede mejorar cada proceso. ¿Para qué? Para buscar la seguridad del trabajador. Y colaborar con el análisis de causas de accidentes. Básicamente es cuando una persona se accidenta, pues estamos adelantando un proceso de investigación.
Entonces seguramente van a surgir unas preguntas del por qué ocurrió la lesión, por qué la persona no estaba haciendo esto de esta manera, por qué lo estaba haciendo de esta otra manera, por qué estaba usando esta herramienta, por qué se ubicó de esta manera en su postura. Bueno, hay diferentes preguntas que pues son ustedes los que nos pueden apoyar para encontrar esas respuestas. Visitar e inspeccionar periódicamente los lugares de trabajo, lo acabamos de mencionar. Entonces, si hay riesgos, ustedes permanentemente tienen que estar en una actitud de inspección. No solamente cuando el ICEL les pida el apoyo, sino de manera diaria. Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores. Es uno de los objetivos del comité, ser un puente de comunicación entre ustedes como trabajadores y la gerencia. ¿A través de qué? De esas reuniones que hacemos mensuales, de las actas que vamos a dejar con algunos compromisos, el seguimiento. Entonces ahí es donde yo entro a apoyarles, a hacer ese seguimiento, a dejar esas actas al día, deben estar firmadas por cada uno de ustedes mensualmente y el ICEL se va a encargar de llevar el archivo. Y por último, estudiar y considerar las sugerencias que manifiestan los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo. No, que es que fulano me dijo que le parecía que estudiáramos, no sé, un tipo de guante X, entonces lo informa y la empresa evalúa si realmente conviene o si realmente pues se sigue manejando el elemento que se está utilizando. Entonces son sugerencias que ustedes pueden recoger, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes reciben una dotación, reciben unas botas, no solamente con dotación y elementos de protección, sino sugerencias con respecto a la herramienta, con respecto, ya son temas que ya con LICET pueden ir tocando, lo que ustedes sepan qué sugerencias se tienen, o si ya son cosas técnicas del proceso, pues con el jefe de campo y con el señor Reinaldo lo pueden ver, pero pues es para que ustedes tengan presente que deben recoger esas sugerencias del personal. Ahora, este comité yo lo resumo en esta imagen para que ustedes me vayan entendiendo. Yo trato de ser un poco gráfica. Entonces, lo que vemos ahí, hay un rompecabezas, ¿cierto? Un rompecabezas que le falta una pieza, ¿sí? Pero ahí está la pieza. Entonces, esa pieza amarilla para mí representa el comité de seguridad. ¿Por qué? Porque pues realmente un rompecabezas sin una pieza pues no está completo. Y la gestión de seguridad y salud en el trabajo, es decir, la prevención de los accidentes y las enfermedades, difícilmente se puede hacer sin la participación de los trabajadores. Y la participación la logramos a través del apoyo de ustedes. Como les digo, ustedes son los voceros de ellos, entonces, o los voceros de todos, es decir, entonces ustedes deben ser ese apoyo para nosotros, no solamente para mí, también para LICET, y me imagino que lo son en este momento, porque si los eligieron son porque los tienen en un concepto favorable, ¿sí? Entonces es como una reflexión aquí que quise hacer a través de esta imagen. Las funciones, bueno, ahí van ustedes a empezar a ver unos cargos dentro del comité que son presidente y secretario. La idea es que hoy ahí ustedes se reúnan y decidan quién va a ser el presidente y quién va a ser el secretario. Por naturaleza, la secretaria pues será LICET, porque ella es quien nos va a apoyar con todo el tema de actas, de mantener el archivo, de convocar, de ayudarles a ustedes a convocar las reuniones. Entonces, pues evidentemente LICET sería la secretaria, pero el presidente, ustedes eligen ahí quién es y me comunican pues ya posterior para poder dejarlo en el acta. El presidente tiene unas funciones específicas. ¿Cuáles son? Presidir y orientar las reuniones. Entonces, las reuniones, es decir, presidir y orientar quiere decir como dar la pauta, proponer temas, ¿sí? Tomar la iniciativa. Siguiente función, llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las reuniones. En este caso son funciones que realmente las viene haciendo LICET, pero les comparto lo que dice como tal la norma. Preparar los temas que van a discutirse en cada reunión. Lo quise señalar
porque la idea no es que simplemente vayamos a la reunión porque es que el ICE me llamó y que fuera a la oficina y yo llego ahí y me siento, pero pues como que no aporto, como que no estoy en el tema, no sé de qué vamos a hablar, entonces previamente yo no puedo de pronto preguntarle a la gente o mirar de qué temas puedo llevar al comité. La invitación es que eso no pase, que yo pues si sé que el comité, por ejemplo, es el tercer viernes de cada mes, pues por lo menos el miércoles yo empiezo a mirar, bueno, qué voy a llamar, qué voy a decir en el comité, qué tema voy a tocar, qué aporte, y así pues cumplimos con esta función por parte del presidente. El presidente tiene varias, notificar por escrito a los miembros del comité de las convocatorias, esto pues es un formalismo que lo sigue manejando el ICET, coordinar lo necesario para la buena marcha del comité, y el secretario verificar la asistencia de los miembros, tomar nota de los temas tratados para elaborar el acta de la que le hablé hace un momento, que la haríamos cada mes, y someterla a discusión y aprobación del comité, y llevar un archivo referente con las actividades desarrolladas. Es eso. Ahora, los trabajadores tienen funciones también determinadas, entonces elegir a sus representantes, esa función ya la cumplimos cuando hicimos las votaciones. Si recuerdan, los trabajadores pasaron, marcaron la fotico del compañero, depositaron en una urna y así salieron ustedes elegidos. Segunda, que la señalo, informar al COPAS todas las situaciones de riesgo que presenten y manifiesten sugerencias para el mejoramiento de las condiciones. Entonces, esa es una función para los demás compañeros, comunicarles a ustedes cuáles son las situaciones de riesgo que hay o qué mejoras se pueden de pronto tener o algún aporte, bueno, alguna observación que tengan en materia de seguridad. Y cumplir con las normas, obviamente eso es una responsabilidad de cualquier trabajador, cumplir con políticas, normas. Hablando de políticas, es obligación de la empresa comunicarle a ustedes que la empresa tiene una política de seguridad y salud en el trabajo, una política clara que nos menciona el compromiso de la gerencia. Si ustedes lo notan, la gerencia es comprometida con la seguridad, ¿sí? No solamente desde el aporte que hace a su EPS, ¿sí? A su pensión y demás, pues en general la seguridad social, sino en la entrega de su dotación, de sus herramientas de trabajo, el cambio, sus elementos de protección, su calzado, bueno, todas las garantías que ustedes saben que tienen, un horario de trabajo determinado, ¿sí? Justo, equitativo, una remuneración y todo este compromiso que sabemos que pues sí, es lo legal, dirán ustedes, es que es lo legal, sí, es lo legal, pero pues hay empresas que aún siendo legal no lo entregan, es decir, no hay esa responsabilidad y esa conciencia. Entonces, para fortuna de ustedes, la empresa en la que trabajan es una empresa responsable y está preocupada por la seguridad de ustedes como trabajadores. Entonces, les da a conocer ese compromiso, básicamente en que la empresa está buscando identificar los riesgos, controlarlos y hacer un aporte, en este caso recursos que se requieran para que esos riesgos estén controlados. Entonces, esa es la política de seguridad y salud en el trabajo. Esta frase, léanla por favor. No sé si les suena familiar, espero que no. Bueno, esto siempre se ha hecho así y nunca ha pasado nada. De pronto, no sé si lo pensaron en este ratico que me escucharon. Pero es que siempre hemos trabajado así, es que no pasa nada, es que no necesitamos comité de seguridad. Espero que no lo hayan dicho, no lo hayan pensado, porque realmente este es uno de los pensamientos, paradigmas que según lo que uno recoge en las investigaciones de los accidentes, se encuentra con que las personas piensan esto y actúan de esa manera. Entonces, cuando yo actúo bajo la confianza de que sé manejar la herramienta, que yo sé manejar mi machete, que yo sé manejar mi malayo, que yo sé manejar la motosierra, que yo sé manejar la guadaña de la perfección, entonces yo me confío, me relajo un poco,
de pronto no estoy alerta a identificar como cuáles son las condiciones del terreno, donde voy de pronto a podar, o de pronto no me doy cuenta en qué ubicación está la hoja, en qué ubicación está el fruto, y entonces en ese momento es cuando nos sorprenden los accidentes. Entonces la invitación acá es a que esta frase pues no sea la que comuniquemos como miembros del comité, sino por el contrario sea una frase o un paradigma que vamos a romper de ahora en adelante, ¿sí? Es decir, si necesitamos un cambio, ¿sí? ¿El cambio cuál es? Empezar a trabajar con una mayor seguridad, con una mayor conciencia del riesgo. Entonces, a ver si de esa manera logramos bajar esos indicadores de accidentes. Y para eso les traigo esta sencilla imagen. Si ustedes ven, son 4 circulitos, hay 1, 2, 3, 4 pasos. Y es casi que una tarea que les dejo hoy. Y es, primero, observar. Entonces, ¿qué van a observar? ¿Qué creen que van a observar? Los riesgos, sí, claro que sí, se los he repetido en toda esta media hora. Los riesgos, vamos a observar no solamente eso, sino las posturas, la actitud de los compañeros frente al peligro, en este caso. Vamos a observar las áreas de trabajo, ¿sí? Luego, ¿qué sigue? Voy a hacer una evaluación. ¿Una evaluación de qué? De si las cosas están bien o están mal, así de sencillo. Tercero, decido. ¿Qué voy a decidir? Si lo reporto o si no lo reporto, así de sencillo. Está en manos de ustedes, eso no, yo les trato de dar una orientación, una invitación, pero ya está en manos de ustedes el que, estando afuera en su labor diaria, yo sé que ustedes están pensando en su productividad, en cumplir con las metas y en todo esto, pero pues a la vez podemos sacar el espacio y cumplir con esta responsabilidad. ¿Qué voy a decidir entonces? Si ya observé, identifiqué el peligro o el riesgo, lo evalué y sé que puede estar poniendo en riesgo la salud de mi compañero o la mía o la de todos. Tercero, yo voy a decidir si lo reporto al comité o al ICET o al jefe de campo o al supervisor, o si me lo callo. Y cuarto, actúo. Entonces, ya una vez he decidido, pues si he decidido reportar, entonces yo me acerco al ICET y ella va a tener unos formatos que son los mismos donde ella me hace los reportes de accidente. Y allí ella puede indicar cuál es la situación de riesgo y qué propuesta o qué aporte tiene usted para que eso se corrija. Entonces, esa es la invitación también que les quería dejar. Para terminar, entonces, la misión principal del COPAS, es decir, del Comité de Seguridad, está relacionada con crear y mantener. No solamente crear, porque pues si uno crea y no mantiene una cultura de seguridad, pues no va a funcionar. Crear y mantener cultura de seguridad en la empresa, desarrollar conciencia. Me imagino la cara de ustedes así en este momento. Pero tranquilos, es normal, ¿sí? Que tengamos como un poquito de confusión, como que no entendimos mucho de qué se trata el tema, pero pues básicamente es como para que vayamos viendo en qué vamos a empezar a trabajar. Y sí, desarrollar conciencia es, dirá uno, pero yo cómo voy a entrar en la mente del compañero y cómo le voy a decir que se ponga o cómo lo voy a sapear, ¿sí? Que no está usando de pronto los guantes. O sea, quitarnos un poco ese paradigma y ya ponernos en una posición seria de que somos integrantes de un comité de seguridad y que tenemos que actuar coherentes con esto. Entonces, tienen un cargo ustedes en el comité, entonces espero que lo tomen en serio y con esto nos ayuden a generar esa cultura de seguridad que se necesita ¿para qué? Pues finalmente para que todos estemos en una condición de salud óptima y desarrollar la conciencia primero de ustedes, porque si ustedes no tienen una conciencia de prevención, de que sé que debo usar mis elementos, ustedes deben ser el ejemplo. O sea, ahí sí, como nos pasa a los papás, quienes tienen hijos o quienes tenemos hijos, si no empezamos nosotros a mostrarles un poco sobre cuál es el ejemplo a seguir, pues a veces ponemos como en tela ahí de juicio el que ellos acaten las normas. Entonces
Quería dejarles esta invitación, que nos apoyen, que apoyen la empresa y pues con eso ustedes también se beneficien de generar esa cultura de seguridad y desarrollar la conciencia de ustedes principalmente y de los compañeros. Ahora, esto es algo que vamos a hacerlo en cada reunión y es hoy me le mido a. Es una pequeña actividad sencilla para terminar. Yo no voy a estar ahí con ustedes, entonces Lisette me va a apoyar. Básicamente es, según lo que escuchamos y según lo que hablamos en este espacio, cada uno de ustedes va a decir a qué se le va a medir. Digamos, hablemoslo así, en esta semana próxima. Entonces, obviamente, relacionado con el tema que tocamos. Entonces, por ejemplo, hoy me le voy a medir a decirle a mi compañero que no usa el casco, que yo sé que no lo usa, me le voy a medir a decirle, ¿sí? De frente le voy a decir, venga hermano, cuídese, mire esto, use el casco, que es, bueno, una reflexión, alguna cosa de esto. Hoy me le voy a medir ¿a qué? A darle un aporte a Lisette, por ejemplo, no, Lisette, yo creo que debemos trabajar esto, debemos tener en cuenta esta mejora o está pendiente de esto, o hay un tema que debemos de pronto capacitarnos si es en el manejo de herramientas, alguna cosa que pues aporte al comité, o cada quien decide. El tema es que hoy me le mido a, lo van a apuntar en un papelito, ahí Lisette les va a dar un papelito y cada quien va a apuntar ese compromiso y se lo entregan a Lisette, ¿vale? Entonces, ¿a qué se le van a medir? Eso es todo por hoy. Agradezco el espacio, agradezco la atención que espero me hayan prestado. No los tengo, pues no pudimos vernos infortunadamente, pero pues sí sé que estos días nos vamos a estar viendo, entonces les pido que pues piensen un poco en lo que conversamos, que se tomen en serio este rol de integrantes del comité y que empecemos a trabajar como equipo en el tema de seguridad. Y pues nada, espero que también pueda yo desplazarme próximamente para conocernos y recoger otras inquietudes allá de manera presencial. De todas maneras, les digo que a través de Lisette pues es casi que hablan conmigo, entonces con ella pueden manifestar esas inquietudes o cualquier situación y ya con ella lo revisamos. Entonces, que tengan buen día. Muchas gracias.